un ser humano descifra mejor una necesidad, obviamente usando esa empatía que hablamos ahorita, descifra mejor esa necesidad que un AI. Para ti, ¿qué es lo más importante en un trabajo creativo? Hay varias cosas importantes. Creo que en esencia la empatía. Es tener una empatía, eh, no diría que sobrehumana, pero, o si no hay empatía, tratar de sacarla lo más posible. Empatizar, porque al final del día, yo siempre se lo digo mucho a la gente en la industria, en el trabajo, en la agencia. Nosotros no somos no solamente somos expertos en comunicación, somos expertos en gente, en humanos, que sienten, que piensan, que tienen necesidades, que ellos no lo verbalizan. Todos tenemos necesidades que no verbalizamos. Pero empatizando, sintiendo, al igual que esas personas, empezamos a descubrir esa verdad que está oculta. Y cuando encontramos esa verdad que está oculta, eh, eso nos ayuda a nosotros tomarlas, visibilizarlas y crear un producto altamente creativo que resuene de lo más profundo en el corazón y sobre todo también que luego pase a la mente del consumidor, ¿verdad? De la gente. Claro. Sobre todo esa parte es muy esencial, la empatía. Y eso es algo que obviamente en estos tiempos cada día es más escaso mundialmente y que no es reemplazable por un AI. No. Porque como digo, el ser humano tiene muchas necesidades ocultas en su corazón, que lo siente en su corazón y en su mente. Y solamente un humano puede entender eso. Entonces, ahora que tú hablaste de la IA, que Claro. es un tema que yo mismo he debatido mucho, como que he visto una tendencia en redes sociales, que la gente que tiene agencia dice, no, la forma de hacer agencia ahora es tú ser la cabeza de la agencia y tener muchísimos agentes que te hagan el trabajo. ¿Tú crees que ese es el futuro de verdad? ¿O serían creativos top que tengan una cabeza y esos creativos top sean muy buenos con la IA también? Claro, mira, depende de quién lo dice, porque siempre ha pasado en la evolución de la sociedad que siempre hay un momento donde el ser humano empiezan a decir que es irrelevante, que se queda a un lado y eso, pero cada día tú ves en todas las industrias que sí, hay posiciones que se van quedando hacia un lado, pero se crean nuevas y son centradas mucho en el ser humano. O sea, se ven todo tipo de áreas. Entonces, bueno, mira, en mi perspectiva, depende de lo que quiera esa persona, o lo que busque, por ejemplo, o los clientes también. Porque una agencia que esté con una sola cabeza capacitada por un ser humano va a ser parte del montón. Porque ¿de dónde va, o sea, ¿dónde va a sacar todo eso? O sea, sí, yo creo que hay un balance ahí, porque estoy más inclinado a lo que tú dijiste a lo segundo, de entender y de encontrar el mejor talento posible y sacar el mejor trabajo, obviamente con herramientas automatizadas que se centren más en las partes que son técnicas. Por eso yo digo, si tú quieres ser una agencia irrelevante, va a sonar un poquito controversial eso, pero si tú quieres ser una agencia irrelevante, si tú quieres ser alguien que suple una necesidad, un suplidor más, que te hace un montón del contenido, tú puedes ir por el primer camino. Pero ¿qué pasa? Para mí, eso es parte del problema. ¿Por qué? Tú vas a tener una cabeza que va a tener varios AI agents que te van a hacer 1000 y pico contenidos, pero van a tener corazón, van a valer la pena, van a ser parte del ruido. No va a seguir llenando la cabeza de ruido. Eso depende de quién lo quiera hacer. El que lo quiera hacer, bueno, que lo dé para allá. Pero yo creo mucho que tú tener un talento humano, sobre todo en la parte creativa, pero no solamente en la parte creativa, sino en todos los departamentos. Pero volviendo a la creatividad, que es lo que me compete, un ser humano descifra mejor una necesidad, obviamente usando esa empatía que hablamos ahorita, eh, descifra mejor esa necesidad que un AI. Porque ¿qué pasa? ¿Dónde sale? O sea, si le damos trasfondo a eso, ¿de dónde se alimenta el AI? Obviamente de la data que está en el mar de todas las redes, del internet, de todo. Se alimenta de lo que se verbaliza. Y bueno, lo copia, lo imita. Sí, Porque no siente. claro. Aún. Pero en ese aún, como no siente, ahora mismo como está el proceso, se alimenta de lo que se verbaliza. Pero a veces lo que se verbaliza, hay capas más profundas que solamente usando la emoción y la empatía
tú vas a encontrar mejores formas a cómo llegar a una solución, por ejemplo, de comunicación, que sea totalmente distintiva, relevante, que todo ese mar de lo mismo. Porque es más de lo mismo. No importa que tú tengas un AI agent personal por una marca que está alimentado de assets de la marca, te va a decir lo que ya se conoce, lo que ya existe. Pero esa capacidad propia del ser humano, que diría que parece casi un error de fábrica mentalmente, de que asociamos cosas que no tienen nada que ver, lo transformamos y le damos un sentido y ahí se convierte en algo nuevo. Eso es propio de nosotros. Claro. Y tal vez no sea perfecto, No. pero eso es bueno. Y es como encontrar la imperfección, como la perfección en la imperfección, Claro. mejor dicho. Claro. Porque es que, por ejemplo, estaba leyendo un día que hay personas que creen que tú debes de enfocarte solamente en tu departamento, como en tu área específica, y solamente estudiar eso. Claro. Pero si vemos a los genios del pasado, ellos estudiaron muchas cosas y hacían una unión única. Entonces, algo que podría decirse que no tiene nada de sentido, la juntaban con esta otra cosa, y cuando se unían, tenían Claro. todo el sentido del mundo. Claro. Pero no hubiera pasado si esa persona no hubiera pensado así como Claro. tan locamente. Claro, claro. Y como te digo, aunque parezca loco, que parezca un error de fábrica, realmente tiene su estructura detrás, bien clara. Sobre todo en lo que hacemos a nivel creativo, que es lo que me compete realmente. Pero, como te digo, mientras más contenido tú absorbes y mientras más tú unes cabos y unes líneas de cosas que no tienen nada que ver, que obviamente le llamamos pensamiento lateral a eso, tú vas a encontrar un resultado más interesante, totalmente distinto a lo que hay. Como te digo, como trabajamos para la gente, cuando tú unes dos cosas conocidas por la gente, que no tienen nada que ver, eso se llama conceptualización prácticamente. Y le da un sentido y le da cierto tono, con un mensaje obviamente atinado y con recursos altamente relevantes para la gente. Al final ellos lo van a codificar y le aparece algo nuevo, algo novedoso. Aunque esos dos elementos, tres elementos ya existen, esa unión es lo que hace realmente que resuene, que atrape la atención, que tenga un impacto, no solamente en la razón, sino también en la emoción. Y luego eso se transforma en algo tangible, en un acto, ¿verdad? Ese proceso tan intangible detrás se convierte en algo tangible, que puede ser una compra de un producto o servicio, puede ser un beneficio que te produce en tu vida y que se tangibiliza de alguna manera. Claro. Esa es parte de esa magia de la creatividad.